Bueno, familia, pues si parece empezamos. Bienvenidos a otra edición de nuestro programa en directo de preguntas y respuestas. Con OCEA, con OTEA, con OCETEA, como prefiráis. Si preferís decir TEA o preferís decir CEA, yo me inclino por decir CEA porque además es una decisión de la comunidad autista y para mí en estos casos las personas implicadas que están en la condición autista son los que deberían tener la última palabra de cómo prefieren que se refieran a ellas mismas. Vale, bueno, si os parece, voy a comenzar con el mini comentario del libro Mundos Invisibles. Conocí a la doctora María Portella porque vino a una de las charlas que di en Barcelona y bueno, estuvimos hablando un ratito y la verdad es que he conectado muy bien, me regaló su libro, muchísimas gracias María. Y me lo dedicó, una dedicatoria más muy bonita. Como sabéis, la doctora María Portella es una neurocientífica que está especializada un poco en temas de depresión, también estudia esquizofrenia, trastornos mentales, trastorno bipolar, si no me equivoco. Bueno, ella es neuropsicóloga clínica, ¿vale? Y la verdad es que ha escrito un libro que es fantástico. Es fantástico por varias cosas. Porque es una visión muy sincera de cómo ha vivido ella el proceso desde el diagnóstico de su hijo, que le escogió totalmente por sorpresa a ella y a su pareja. Y es curioso porque siendo neurocientífica, supongo que siempre cuando uno está dedicado a la práctica clínica crees que puedes estar preparado para todo, que puedes anticiparte a todo, y ella reconoce de una manera muy abierta y muy sincera y muy valiente que no lo estaba y le pilló totalmente por sorpresa, ¿no? Bueno, y el libro habla de cosas muy interesantes, aparte de características del autismo, cosas como el pensamiento dicotómico, que tengo por aquí señalado, las estereotipias, muchas cosas relacionadas, ¿no? con las características, ¿no? Del autismo, cosas muy, muy chulas, ¿no? Ahí os voy a leer un par de cositas, anécdotas suyas personales con su hijo, ¿no? Pues que su hijo no sabía hacer la fila, ¿no? La fila del cole, ¿no? No la sabía hacer. Entonces, hasta que no se la explicaron específicamente, ¿no? Pues no supo para cómo se hacía una fila, ¿no? Una cosa que parece que es como hiperlógica, ¿no? Hiper sencilla que puede hacer cualquier chaval, pues él no la conseguía hacer y le echaban la bronca, etcétera, etcétera. Hasta que por fin lo preguntó, ¿no? Esta presunción de comprensión que se tiene muchas veces con los peques de autistas, ¿no? Como ciertas cosas, ese tipo de tareas más de tipo social que se supone que tienen que saber innatamente y que se adquieren muchas veces por imitación, ¿no? De patrones y que en el caso del autismo no se da, ¿no? Entonces luego cuando se lo explicaron pues ya lo supo hacer. Bueno, la verdad es que hace un análisis de todo lo que es el proceso de diagnóstico, de cómo fueron, buscando terapeutas, buscando tratamientos para su hijo que ha mejorado muchísimo las dificultades que tenía. Luego hace una serie de un desglose, ¿no? De las teorías explicativas del autismo, teoría de la mente, disfunción ejecutiva, el fallo en la coherencia central y algunas diferencias entre, digamos, los tipos de autismo. Por ejemplo, hace un comentario acerca del de alto funcionamiento de Asperger, que yo, personalmente no estoy de acuerdo, pues de las pocas cositas con las que no estoy de acuerdo con ella. Creo que es un libro que, se lee de un tirón, yo me lo leí en un rato, es súper ameno, ya os digo, súper valiente en la posición en la que lo escribe ella como profesional y como va contando pues todo el proceso, ¿no? Desde el diagnóstico, la aceptación, el duelo, del que habla ella del tema del diagnóstico, que por cierto hay una pregunta sobre el duelo que después la responderemos, y un montón de cosas que fueron haciendo, pautas, las sesiones, las visitas al psiquiatra, todo desde una perspectiva casi de diario y todo utilizado con un lenguaje además tremendamente sencillo, práctico y accesible, ¿no? Que muchas veces piensas, que una profesional de su talla pues quizá podría haber utilizado un lenguaje más de tipo técnico, ¿no? Más dirigido a los profesionales, pero de verdad es un libro dirigido para todos y me ha parecido estupendo. Hay una cosa que me gusta mucho y me gustaría compartir con vosotros, porque es una cosa que comento yo muchísimo, ¿no? El tema de la estructuración espacial y temporal de las tareas. Muchas veces a los profesionales, los padres nos suelen preguntar, suelen decir, ¿qué hacéis? ¿Qué les dais a los niños que cuando llegan a casa se descontrola y aquí están también, ¿no? Bueno, pues en muchos casos lo que pasa es que en los ambientes del colegio, ¿no? O en los centros de día o incluso en las residencias, en las terapias,
el ambiente está tremendamente estructurado, está muy estructurado, y luego cuando llegan a casa esa estructuración desaparece por las tardes, por ejemplo, fin de semana, las vacaciones, y entonces hay un descontrol total. Pero es un descontrol porque es lógico, ¿no? Porque necesitan esa estabilidad en todo momento. Sí es cierto que, por ejemplo, en los momentos de ocio esa estructuración puede ser un poquito más flexible, pero sigue teniendo que haberla. Entonces, bueno, aquí voy a enseñar un ejemplo de un horario, las actividades de las tardes, y que tenían, y como veis, bueno, pues sí es cierto que está todo muy planificado, pero que, por ejemplo, en el fin de semana es como un poquito más abierto, pero aún así hay una cierta planificación a la que el chaval podía agarrarse y poder atenerse, pues eso, a saber qué es lo que pasaba y qué cosas podían elegir y predecir qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y eso pues le daba mucha estabilidad. Bueno, en fin, el libro la verdad es que me ha gustado muchísimo, lo recomiendo, felicidades, porque es uno de los libros que sirven para todo el mundo. Las familias se van a ver reflejados un montón en su experiencia. Muchas personas autistas van a ver un montonazo además de cosas prácticas que pueden utilizar en su día a día. Así que fantástico, súper recomendado. Muchísimas gracias, María, por regalármelo. Espero verte pronto. Y nada, pues sin más dilación, vamos con el tema de las preguntas. Si os parece, si tenéis alguna que no me hicieseis esta semana o la semana pasada, aprovechad el chat y me la comunicáis, ¿vale? Venga, vamos para allá. Gerard Polalex, que es un habitual que me pregunta siempre por Instagram, me pregunta por la medicina ortomolecular y autismo, que le gustaría saber mi opinión. Bueno, a ver. Como casi todos estos nuevos métodos, bueno, esto no es nuevo precisamente. De hecho, yo creo que esto leí un estudio de antes del 2010 que se hizo en la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, la UETS. Bueno, esto es lo de utilizar ciertos suplementos de vitamina B, hierro, etcétera, en la dieta. Es un poco lo mismo que hablamos con la dieta baja en gluten y caseína. Si no es celíaco, el chaval o la persona no va a haber ninguna diferencia. De hecho, creo que los estudios que se hicieron, los efectos de supuesta mejoría que se encontraba en algunas personas no eran mejores que los que se daban en los grupos de placebo, ¿vale? Entonces, no parece que haya evidencias de que esto sirva para nada. De hecho, creo que después hay otra pregunta sobre el tema de... Bueno, creo que hay otra pregunta sobre el tema de contaminación por metales y vacunas, etcétera, etcétera. Estos temas recurrentes. Así que nada, Gerardo, pues ya sabes Gerard Polalex, ya sabes mi opinión, ¿vale? Normalmente este tipo de intentos de solución del autismo, simplemente con eso, hacia dónde van dirigidos y cómo lo explican, que sirve para combatir el autismo o la conducta, con unos términos ahí tan globales, es cuando tenemos que levantar la ceja en señal de decir, ostras, tomarlo con mucha precaución. Si no son propuestas concretas, concisas, para enfocarlo hasta ciertos elementos muy concretos, bien sea de la conducta, de la percepción, con cuidado, ¿no? Porque no hay soluciones globales y generales para las dificultades que pueda tener una persona autista, ¿vale? Entonces, y mucho menos a través de la dieta. Sí es cierto, y lo hemos comentado otras veces, que hay estudios, y son cada vez más, que confirman que si las personas autistas suelen tener dificultades en temas gastrointestinales, y que evidentemente esto puede derivar a un tema de más irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Y que puede precipitar ciertas conductas, pero de ahí a que querer solucionar las dificultades conductuales en autismo o ciertas conductas disruptivas que pueda haber, más bien es la interacción con el entorno, y seguramente es una interacción adecuada, muchas veces por parte del entorno, no parte de la persona autista. Y la solución va más por ahí, va más por comprender qué es lo que está pasando en los procesos, ¿no? Bueno, como os comentaba al principio del vídeo, esta semana estuvimos discutiendo en Twitter de la terminología TEA, TGD, autismo, que si es lo mismo, que si no es lo mismo, que ahora el DSM-5 todo es TEA. Bien. Hice un cuadro en el vídeo que edite, supongo que lo pondré por aquí en algún tipo de imagen, si no un enlace en la descripción del vídeo, en el que señalaba las diferencias que hay entre lo que es el DSM-4, que es el antiguo manual de criterios diagnósticos de la Asociación de Psiquiatría Americana, y el DSM-5, que es el manual actual. En el DSM-4 se señalaban diversas condiciones, llamadas trastornos en ese manual, alrededor del autismo. Digamos que el autismo es como la condición nuclear,
central, ¿vale? Alrededor de ella se situaban una serie de condiciones que tenían unas dificultades en algunas áreas o unas divergencias en algunas áreas similares al autismo, pero que no eran autismo, que se llamaron los trastornos generalizados del desarrollo. Trastorno generalizado en algunas áreas del desarrollo, que no es lo mismo que trastorno grave del desarrollo, que es bastante distinto, ¿vale? Las siglas son confusas. En estos trastornos o en estas condiciones se encontraba el síndrome Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado con una especie de cajón desastre, ¿vale? En el autismo. Y luego está el término TEA. El término TEA lo creó Lorna Wynne para designar aquellas condiciones que no estaban englobadas en ninguno de estos, ni autismo ni TGD, pero que debido a su desarrollo desarrollaban ciertas dificultades en el entorno que podían verse beneficiados por las terapias o las ayudas que se da en los casos de autismo. Pues eso, el aprendizaje sin error, el ambiente predecible, la anticipación, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. ¿Y qué trastornos eran estos? Pues estos eran los trastornos del espectro del autismo. Es decir, no eran ni autismo ni TGD, pero eran trastornos de espectro autista, es decir, estaban ahí, ¿vale? Alrededor, pero no eran autismo. ¿Qué tipo de trastorno? Pues puede ser un X frágil, puede ser una distrofia Steiner, como dije, una esclerosis tuberosa, algunos casos de síndrome de Down, por ejemplo, también, pero no eran autismo. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Que el DSM-5 ha cogido y ha eliminado una patada prácticamente todo esto. El síndrome de Asperger ha desaparecido, el síndrome de Rett sigue estando, pero lo ha sacado de los trastornos de espectro del autismo y se han fundido los otros dos. ¿Vale? Entonces ahora todos son TEA. ¿Qué pasa con esto? TEA de distintos grados, dependiendo del nivel de ayuda. Grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Qué pasa con esto? Pues sí es cierto que con esto se intenta aunar un poquito el tema de que todos son autistas, todas estas personas son autistas y que no existen tantas diferenciaciones. Pero ¿qué ha pasado? Que al final tienen que poner niveles, porque no es lo mismo trabajar con una persona, las dificultades que pueda tener seguramente un autista de grado 1 con un autista de grado 3, que seguramente y seguro que las características nucleares de la condición las tienen los dos, pero digamos que las dificultades seguramente sean muy distintas en grado 1 que en grado 3. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final pues nos formamos un lío. ¿Por qué? Porque hay diagnósticos que vienen de hace bastantes años y en la etiqueta diagnóstica que pondrá, pues a lo mejor pone autismo, o incluso síndrome de Kanner, o pone síndrome Rett, o pone síndrome de Asperger, o trastorno de Asperger, o un trastorno desintegrativo infantil, ¿vale? Pero por ejemplo, he visto diagnósticos que han venido, que me han comentado que ponen TGD. Bueno, el TGD no es un diagnóstico, el TGD es un grupo, engloba un grupo de condiciones. ¿El TEA se considera un diagnóstico? No, realmente el TEA se consideraba lo que os he comentado antes, se consideraba que estas condiciones que no eran autistas se podían englobar que eran en el trastorno del espectro autista para facilitarles, para beneficiarse de esos sistemas de apoyo que se daban en el autismo. Pero en realidad no son autistas, era o un síndrome X frágil, o una esclerosis tuberosa, o otra serie de condiciones, ¿vale? Y claro, esto ha creado una confusión tremendísima, porque claro, antes para ser autismo clásico tendría que ser un síndrome de Kanner, un autismo clásico. El síndrome de Asperger era un TGD, pero no era autismo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que para el DSM-4, tanto autismo como todos los TGD eran TEA, pero no todos los TEAs eran ni TGD ni autismo, y ahora todo está englobado en uno. ¿Tiene sus ventajas? Sí. ¿Tiene sus inconvenientes? También. Para mí es importante intentar identificar el tipo de dificultad que hay, porque dependiendo de la naturaleza de dificultad es donde podemos diseñar unas herramientas específicas para ayudar a la persona que tiene esas dificultades o a entender el mundo o a que el mundo lo entienda. Pero es distinto si es un TEA grado 1, un TEA grado 2 o un TEA grado 3. Hoy en día un grado 3 puede ser Asperger y también puede ser 1. Entonces es tremendo. La verdad es que es un lío bastante tremendo. Yo por una parte estoy de acuerdo con la nueva nomenclatura, y más si la cambiamos a condición de espectro de autismo, pero por otro lado es un sinsentido total, porque hemos desvirtuado totalmente el término creado por Lorna Wynne de trastorno de espectro del autismo. Así que bueno, tengo ahí mis sentimientos encontrados. Perdón. Así que nada. Vale, bueno, Gerard Polales me dice gracias que me ha preguntado sobre la medicina
ortomolecular, gracias por contestar, es que me lo comentó hoy mi psicóloga para mi hijo y me quedé parada, porque no creo en este tipo de ciencias. Bueno, pues yo tampoco. No hay suficientes evidencias sobre esto, y aparte que es como... Yo os digo, el intentar encontrar una solución al autismo a través de la alimentación y que cambie radicalmente todo. El autismo es una divergencia en la percepción. El mundo se percibe de forma distinta. Entonces, por mucho que cambies la alimentación, su flora intestinal, hay otra pregunta sobre esto, ¿no? El intestino, el segundo cerebro, ¿no? Que mejorará, estará menos irritable, estará mejor, más tranquilo, porque está mejor del estómago al chaval o a la persona. Pues seguramente sí, pero la percepción del mundo va a seguir siendo distinta, porque no es una enfermedad. Y estos tipos de tratamientos los siguen enfocando mucho a te voy a arreglar, que eres autista. Y me chirría muchísimo. Y más a día de hoy, ¿no? Estamos ya han cambiado mucho las cosas, afortunadamente. ¿Vale? Venga, seguimos. Dice Sonia, ¿lo digo o no lo digo? Cambia de psicóloga. Supongo te refieres a lo que ha comentado Gerard por Alex, ¿no? Puedes decir, aquí estamos para conversar y sería genial que se creasen conversaciones en este sentido. Bueno, Neurodivergencia me pregunta, neuroplasticidad, ¿con terapias adecuadas pueden producirse cambios significativos? Lo pregunto porque por lo poco que he investigado parece que sí. Pues sí, ojalá si estuviese la doctora María Portilla seguramente te lo podría comentar muchísimo mejor que yo. Evidentemente, cuanto más estimulación, más posibilidad hay que se produzcan cambios a nivel de sinapsis, de estructuras cerebrales, etcétera. Por supuesto que sí. El cerebro es plástico hasta el momento en que se muere. Evidentemente, con los primeros años es muchísimo más plástico porque se está formando. Todavía no hay estructuras férreamente formadas. Entonces, cuanto más... Por eso decimos que la atención temprana es fundamental. Cuanto antes intervengamos, muchísimo mejor. Hoy en Twitter creo que han puesto esta mañana sobre las dificultades que estaba para el tratamiento de una niña de 4 años y que de lo público lo han derivado a lo privado y que en el privado hay lista de espera. Yo digo, en un sitio privado hay lista de espera. Esto es como una incongruencia. Es como los restaurantes de comida rápida en los que tienes que hacer cola. No tiene ningún sentido. Pues vete a otro sitio inmediatamente. O sea, es que me parece, no sé, un poco fuerte. En una lista de espera para una niña de 4 años en un centro privado. Busca otro inmediatamente. Así que sí, por supuesto, cuanto más estimulación, mejor, ¿vale? Se nos une nuestra amiga Mac Pollatos en Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos por aquí. Mireia Habitual me pregunta sobre el tema de la bici, sobre la foto que puse de mi vuelta a las 2 ruedas. Dice, me estaba comentando ella sobre su peque y dice, no es un tema de equilibrio, tenía una bici de pequeño sin pedales y lo usaba a la mar de bien. Parece que no entiende cómo funcionan los pedales. Alguna idea de pensar en montar un tándem o remolcarlo, pero no sé si pedales es más peso para arrastrar. Bueno, como sabéis, hay dificultades a nivel de motor grueso, por lo general en autismo, ¿vale? En cambio, en la motricidad fina normalmente suele estar conservada, incluso son muy hábiles. Hay muchísimos autistas dibujantes que tocan instrumentos musicales, bueno, flipante, ¿no? Pero la motricidad gruesa suele estar afectada, es decir, esta torpeza motora de la que se suele hablar, de que te tropiezas con los quicios de las puertas, con tu propio pie, hasta en zapato plano, es una cosa súper habitual que me suelen comentar muchísimo, además en las valoraciones diagnósticas, ¿no? Cuando le preguntas, ¿eres torpe? Y me empieza a comentar, ¿no? No digo eres torpe, por supuesto. Es aquí, entre confianza, entre nosotros. Yo os diría aquí, Mireia, que pruebes a ir retirando las ayudas, es decir, es un tema... montar en bici es un tema de coordinación motora tremenda, ¿no? En las piernas, la vista, el cuerpo, el balanceo. Yo diría que intentes ayudarle ir retirándole ayudas. El tema de las ruedecitas, yo no estoy muy de acuerdo. Prefiero que no toquen los pedales y que vayan arrastrando los pies antes que las ruedecitas, pero en su caso a lo mejor se podría probar. Sobre todo iría a hacer un aprendizaje sin error en estos sentidos, porque recordad el tema de la baja tolerancia a la frustración. Si encima aquí tenemos un tema de posibilidad de caerse y hacerse daño, pues puede ser que al final acabe odiando la bicicleta, ¿no? El pobre peque. Así que aprendizaje sin error, ayudas e ir retirando las ayudas como una especie de encadenamiento hacia atrás, ¿vale? Creo que sería lo más adecuado. Y ya me contarás. Muchas gracias, Mireia. María me dice, pregunta técnica, comprendo que se pase un Batel por protocolo, es una prueba, ¿vale? Es una evaluación que se hace a peques, para conocer cuántos meses se desvía de la media, pero una vez hecho esto, ¿no debería pasar otra prueba para determinar la edad madurativa real?
Creo que esta pregunta la hemos respondido varias veces. Totalmente de acuerdo. El problema que hay en las pruebas, en estas pruebas y en las pruebas de tipo psicométrico, es que evidentemente siempre se compara con una valoración, una media de la población, ¿vale? Entonces, para empezar, un Battle es una prueba que es verbal. Si hay una dificultad a nivel verbal, evidentemente va a puntuar por debajo. Y pasa también con una escala como la Wechsler. Y yo lo he dicho muchas veces, me he encontrado con valoraciones en las que me llegan a un niño no verbal que le pasa la escala Wechsler y dice, uy, tiene un cociente intelectual, retraso madurativo, retraso cognitivo bestial. Y digo, hombre, evidentemente, es que no, la mitad de las pruebas son verbales. Entonces esas pues evidentemente ahí falla, ¿no? Hay otro tipo de pruebas que no tienen contenido verbal y son pruebas psicométricas tan válidas o más que la Wechsler, ¿no? Pero la Wechsler es un poco pues la que enseñan a todos los psicólogos, sobre todo en los equipos psicopedagógicos en los colegios, a pasar, ¿no? Aparte que la pasan en un solo día, una barbaridad, en fin, pero eso es otro tema. Yo diría que sí, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente habría que pasar otro tipo de pruebas para ver un poco. Lo que pasa que esta medida de dónde está la normalidad o la media es como siempre va a estar vinculado a un tema, por ejemplo, cultural, de contenidos culturales, y pasa, por ejemplo, también con las escalas Wechsler, ¿no? Este tipo de escalas lo miden. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no ha adquirido ciertos contenidos culturales, pues va a puntuar ahí por debajo. Entonces, bueno, para mí, ese tipo de pruebas y la edad madurativa real no las tengo muy en cuenta porque además los ritmos de evolución de una persona en la condición autista son bastante distintos que los de una persona alista, ¿no? O no autista. Entonces yo ahí valoraría otra serie de cosas, más allá de la edad madurativa real, si se corresponde con la edad mental con la edad cronológica, ¿no? Pero bueno, entiendo que los colegios lo tienen que hacer porque tienen que ver un poco en qué áreas está por debajo o con retraso y en qué áreas va mejor, ¿vale? Así que nada. Estoy de acuerdo contigo, María, pero esta pregunta yo diría que me la has hecho tú, además, otra vez, creo. Bueno, María Eugenia Pérez me dice por aquí por YouTube, el caso es que conozco es de un chico que fue muy estimulado de niño y llegaba a hablar, pero a medida que fue creciendo fue hablando menos y chillando más. ¿Crees que puede volver a recuperar el que hable? Me tendrías que decir en qué edad empezó y en qué edad perdió ese tipo de facultades. Si es más allá de los 18 meses, te diría que habría que ver. No sería una evolución o una involución típica que sea el autismo, que como sabéis, hasta los 18 meses en autismo más clásico, no tanto en Asperger, hay, digamos, una evolución en la que se va adquiriendo hitos a nivel habitual o no divergente, a nivel pues, de personas sin autismo, no autista, y a partir de 18 meses de repente hay una caída tremenda, incluso que se pierden habilidades que se habían aprendido, ¿no? Y en ese momento se forma esa especie de muralla que muchas madres relatan, que a mí me produce siempre, llevo casi 20 años en esto y cada vez que una madre me cuenta esa sensación de que de repente como que hay un muro que se ha puesto entre ella y su hijo, vamos, me pone la piel de gallina siempre. Mira que llevo años en esto, pues se produce eso, ¿no? Porque de repente a los 18 meses hay una pérdida de capacidades, ¿no? De aprendizajes y de perder cosas que se han aprendido. Eso pasa a los 18 meses y lo que estás comentando ha pasado, incluso el habla, pero si lo que me estás contando ha pasado más adelante, podríamos estar hablando de un trastorno desintegrativo infantil o de la infancia, y habría que verlo. Pero también puede ser cualquier otra cosa, puede ser un tema social, puede ser un tema de frustración, puede ser un tema hasta de bullying. Me tendrías que concretar un poquito más, ¿vale? Más Pollatos me dice por aquí sobre el tema de la torpeza, dice, sí, tengo 2 pies izquierdos, pero hay deportes que mejoran la coordinación, la escalada, por ejemplo, porque tienes tiempo para aplicar técnicas, muy bien. Sí, es verdad, lo que dice Mac Pollatos está muy bien. Para el tema de mejorar la coordinación motora, deportes que no sean en equipo, es decir, que solo se tenga que concentrar en lo suyo, por lo menos, o de pareja o de tándems, ¿vale? Y que no requieran rapidez, velocidad, como el baloncesto, el fútbol, ¿no? Sino que, como dice Mac, que te dé tiempo, ¿vale? Sabéis que en el tema del autismo hay menor velocidad de procesamiento porque el procesamiento es más profundo, que esto no es malo, ¿vale? Pero, por ejemplo, para deportes que requieren rapidez, pues sí, evidentemente. Entonces, lo que dice Mac, muchísimas gracias por comentarlo, es totalmente cierto. Bueno, María Eugenia, sobre el tema del habla, dice, ahora tiene 20, empezó de niña a hablar y de repente nada, trabajando mucho volver a hablar, pero luego cambió de cole y fue en regresión. Bueno, pues si justo fue en el momento en que cambió de cole, habría que analizar qué es lo que ha pasado ahí, ¿vale? Ahí ha habido algo seguramente. Normalmente este tipo de cosas, mucho antes de ver temas de condiciones, de si es autista, si es genéticos y tal, normalmente en estos casos muchas veces hay una contingencia de tipo además social, de interacción, que ha pasado algo, ¿no? Entonces habría que investigar por ahí, a ver qué es lo que ha pasado.
Bueno, seguimos por aquí por las preguntas. Venga, que llevamos ya media hora y no avanzo. A ver, Chickpa, que creo que es nueva por aquí, me dice: buenas, ¿qué sabes sobre los nuevos ensayos de tratamiento con diurético en té y sobre el tema del segundo cerebro? ¿Qué opinión tienes? En Barcelona ya están prescribiendo el uso de prebióticos y me parece un tema interesante, aunque sé que no hay evidencia científica. Bueno, lo he comentado antes, el tema de tratamientos a nivel de, bueno, pues eso, diuréticos, etcétera. Hay muy poca evidencia científica. La evidencia científica que hay no tiene ningún tipo de validez porque es muy difícil realmente hacer estudios experimentales de esto. Sí es cierto que hay evidencias científicas, esto sí, lo que he comentado antes, de que hay mayor probabilidad de tener ciertas dificultades a nivel gastrointestinal, y que el intestino se considera como el segundo cerebro y tal, este tipo de cosas. Creo que son, bueno, en fin. Pero, más allá de eso, lo que he comentado antes, de que pues, te puedes tener problemas gastrointestinales, pues puedes tener dolor de tripa, o más tendencia a que te sienten peor ciertas cosas, o no digerir tantos, o ciertas intolerancias, etcétera, no son la panacea, ¿vale? Este tipo de cosas pueden ayudar, pero como yo diría que mucho es un 5 o 10% del origen de las posibles dificultades que pueda tener una persona. Yo diría más bien que es la interacción con el entorno. Y cuando hablo de interacción con el entorno, me refiero a que el 50% la adaptación la tendría que hacer el entorno y no la persona autista, ¿vale? Os he hablado siempre de las dificultades de percepción a nivel simbólico, por ejemplo. O sea, nuestro mundo es totalmente simbólico y estamos simbolizando todo el rato, y queremos que lo entienda una persona que es hiperlógica, ¿no? Entonces, pues, hay muchas más dificultades. Eso tiene mucha más importancia que el tema gastrointestinal. Bueno, yo Anónimo dice: creo que tenía una pregunta por algún lado, pero no recuerdo exactamente. Es algo parecido a cómo se toman el diagnóstico tus pacientes, reacciones, proceso de aceptación y si es normal el sentimiento de culpa, sobre todo al recibir un diagnóstico después del de un hijo. Hija, gracias. Bueno, por fin, sí, al final te has acordado. Bueno, a ver, el proceso de duelo lo he comentado con el libro de la doctora María Portella. Es muy distinto en cada persona. Hay personas que y por lo general, sobre todo cuando son adultos o jóvenes, es como un desahogo tremendo y una liberación de la culpa, que es una cosa que a mí me alegra un montón. Yo, no sé, esta semana, como os he comentado, he dado otro diagnóstico a una chica joven que ha pasado por unas etapas de su vida súper dificilísimas, diagnosticada de todo tipo de cosas, polimedicada, desarrollando además unas comorbilidades ahí tremendas, pero no por su autismo, sino por cómo el mundo la ha ido golpeando por ser autista y no identificarlo, ¿no? Y la satisfacción, la sonrisa en su cara cuando le comuniqué la impresión clínica y le expliqué por qué, el diagnóstico diferencial que habíamos hecho, pues las pruebas que habíamos evaluado, bueno, pues eso es genial, ¿no? En padres suele ser distinto, porque en padres, bueno, pues a veces es un choque muy grande, es difícil a veces de aceptar, otras veces no, otras veces es una respuesta a unas dudas que tenían. Depende de cada caso. Sobre todo lo que os digo, comenta, recibí el diagnóstico después de un hijo. Por lo general, cuando en estos casos es como yo ya lo sospechaba y me diagnosticaron a mi hijo, a mi hija, y veía que yo podía estar, ¿no? Y al final es como una confirmación. Ahí prácticamente yo confirmo las sospechas, ¿no? de que la persona, la madre o el padre también era autista, ¿no? Estaba en la condición autista. Hay un poco de todo, y cada persona lo lleva de una forma y por supuesto hay que aceptar que los tiempos que tiene cada persona de llevar esta información, este camino que al final cambia tu vida, ¿no? Por lo general las personas adultas cambia tu vida mejor porque lo que tú dices, ¿no? Ese sentimiento de culpa desaparece. Y es algo súper importante, ¿no? Y ahí cambian las cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues es un proceso que es muy complejo, ¿vale? Y es muy personal. Me preguntan por aquí, Vanessa, una duda sobre la melatonina para ayudar a conciliar el sueño.
Le cuesta infinito dormirse si no la toma. El otro día mi marido leyó algo de que puede ser malo a la larga por el cuerpo deje de producirlo de forma natural. Yo tenía entendido que no hay efecto adverso. Vamos a ver, por lo general la melatonina no tiene ningún efecto adverso, pero sí es cierto que como toda suplementación es importante llevar un control. Por lo general se prescribe, cuando se prescribe se suele prescribir, si no me equivoco, para unos 3 meses y después hay que dejarla un poquito de tomar para que no se convierta, no va a generar realmente ninguna adicción. Pero sí es cierto que algunos estudios están viendo, son estudios muy preliminares, están viendo de que sí es cierto que puede generar el que el cerebro deje de producirla espontáneamente a ciertos niveles, pero es normal, es porque le hemos habituado a que le vamos a dar un suministro. Entonces el cerebro y el organismo no funciona como un interruptor, clic, clac, ¿vale? Lleva unos procesos, entonces es normal, ¿vale? Pero no pasa absolutamente nada. De todas formas, la melatonina no es milagrosa, ¿vale? No es un medicamento, es una sustancia que segrega, que manda a producir el cerebro para inducir el sueño, pero es mucho más importante la presión del sueño y la higiene del sueño, pero muchísimo más importante. Sí es verdad que ayuda, pero no es mágico, ¿vale? Entonces no te preocupes por eso, Vanessa. Vale, seguimos. Malu me pregunta, quería tu opinión sobre esto, ya que es una asociación de papás y me hace ruido, muchas gracias. Y me dice una asociación que creo que no es de España, me parece que es de Sudamérica. Evaluar la presencia de metales pesados en los niños con TEA debe formar parte del protocolo de investigación. A ver, bueno, el tema de los metales y de las vacunas ya hemos hablado, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Sí es cierto que pueden tener cierto contenido de metal en ellas. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, ¿qué pasa? Se administran evidentemente las vacunas las mayores cuando los niños son pequeños. Y muchas alrededor de los 12, 15, 18 meses, como bien sabréis. ¿Qué pasa? Justo los 18 meses es el momento de aparición de la condición autista, el autismo más clásico, como os he comentado antes, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Coincide, entonces es muy fácil culpar al tema de las vacunas. Pero recordad que el autismo es de nacimiento. No hay ninguna vacuna que le inyectes después al peque que provoque el autismo. Va a ser autista, sí o sí. Entonces es un poco, sobre todo en los casos de intoxicación de mercurio, lo que más se está investigando y que más se está intentando eliminar, pero que pueda ser perjudicial. Los metales son perjudiciales, pero que causen el autismo, no causan el autismo, porque el autismo no tiene una causa única y además es genético, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver. De hecho, tú naces autista y después te vacunan, así que no hay por dónde agarrar esto. Venga, seguimos. Bueno, sí, eso es una cosa acerca de algo que puso María en Twitter y pone: psiquiatras infantiles reconocidos ofrecen terapia electromagnética a sus pacientes TEA, apuntándose como si eso fuera el milagro de sus vidas. Está pasando y me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo y mucha pena, porque es la gente, este tipo de personas, de gente que hace este tipo de cosas, se agarra a la desesperación de los padres, ¿no? Y de los familiares. Estamos hablando de la estimulación magnética transcraneal, ¿vale? Para que esto lo comenté, si no me equivoco, en el anterior vídeo o por un hilo en Twitter. Es una nueva técnica, nueva entre comillas, que lo que hace es que somete a la persona a la estimulación con un campo electromagnético en el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el responsable de la función ejecutiva. Entonces, como sabéis, en autismo suele haber disfunción ejecutiva, dificultad para la planificación, para la anticipación, para la tolerancia a la frustración, para este tipo de cosas. Y supuestamente a través de la estimulación y de campos electromagnéticos esto va a mejorar. Esto es como lo que hemos hablado antes del tema de la alimentación, etc. El querer solucionar una condición, porque no es un problema, es una condición, al final es que necesita mayor adaptación porque nuestro mundo es impredecible y necesita más predictibilidad, pero bueno, eso es otra cosa. Pero querer solucionar una cosa tan compleja como es la función ejecutiva a través de simplemente la estimulación, cuando es la variación de los fenómenos derivados de la función ejecutiva son tan gigantescos, tan variados, que pretender que con un campo magnético se vaya a solucionar y se vaya a curar, porque lo que pretende es curar a las personas autistas, me da mucho miedo. Me da mucho miedo y me da mucha pena, porque hay gente que pues deposita su esperanza de que su chaval mejore, pues eso, no se pide esos berrinches tan grandes, y en vez de comprender qué es lo que le ha producido eso, anticiparnos y cambiarlo y hacer que se adapte tanto él como el entorno a ello para que no le pase, pues pretenden que mágicamente con una píldora solucionemos eso, ¿no? O sea, es decir, un niño que tiene dificultades
en predecir qué es lo que tiene que hacer por la tarde si no se lo señalas visualmente, porque él es un aprendiz visual y lo que retiene es visualmente. Se lo decimos simplemente hablándole, auditivamente, él no lo retiene, se pilla un berrinche y pretendemos que con la estimulación electromagnética del cerebro eso cambie. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Es decir, que no solo es el tema de la función ejecutiva, sino que median otra serie de procesos muchísimo atrás y pretenden que al final es que es eso, es como ir al síntoma, ¿no? Entonces, pues, bueno, en fin, no tiene ningún sentido. Opinión, bueno, pues me preguntas Célica, pues ya te la he dicho. Bueno, neurodivergencia me dice, mi hijo tiene casi 8 años, los cumple en 2 semanas, pregunta por qué tiene que ir al logopeda. ¿Crees que se lo puede explicar ya? Bueno, pues depende de si tiene conciencia de diferencia, ¿vale? Yo siempre digo que en el momento en el que empiecen a preguntarse, a quedarse parados, mirando, incluso antes de que nos pregunten a nosotros, a los padres, hay que intervenir en la comunicación de la condición, ¿no? Porque si no, se van a hacer una serie de ideas absurdas y tremendas y lo van a pasar muy mal, ¿vale? Es mejor, mucho mejor siempre, además para un autista que es hiperrealista, contarle la verdad, evidentemente con unas palabras y unos términos en los que pueda entenderlo y pueda comprenderlo, pero contarle la verdad. Depende de si se lo veis que ya está sospechando que algo le pasa. Siempre cuento esta anécdota y me hace mucha gracia. En ese momento no, al chaval no, pero bueno, era un chaval con el que hacíamos trabajamos en los primeros grupos de Asperger que creen en Extremadura, y creo que fueron de los primeros de España, de peques Asperger. Y el chaval llevaba unos cuantos días que venía, que decía, ¿qué le pasa? No sabían que tenían el diagnóstico, ¿no? Los reunimos en grupos, unos que sí sabían y otros que no sabían, ¿no? Pues supuestamente, de hecho no lo sabía, que estaba en la condición autista, que era Asperger. Pero yo le veía que estaba raro, ¿no? Que le pasaba algo, que estaba ahí como rumiando, como digo yo, estaba ahí rumiando algo. Y yo ya un día me reuní con él y dije, venga, vamos a hablar. ¿Lo que pasa? Dice, es que estoy muy preocupado, dice, porque es que no estoy yo solo en mi cuerpo, hay otra persona. Y yo, ¿cómo? Y el niño, sí, tengo un señor dentro del cuerpo. Y yo, claro, yo alucinando, diciendo, oye, esto hay que investigarlo. Entonces, bueno, indagando yo un poquito, seguí hablando con él. Me dijo, sí, es que mi abuela me ha dicho que parece que tengo el diablo dentro porque no paro de moverme y no me estoy quieto. Y él había entendido literalmente que tenía el diablo, busco que era el diablo, vi una figura del diablo con los cuernos y tal, y me decía eso, dice, es que está dentro de mí y está ahí como, y seguramente me esté pinchando con el tridente y la cola, o sea, alucinante, ¿no? Y esto llevaba semanas dándole vueltas, ¿no? Semanas y semanas y semanas, pues imaginaos lo mal que lo estaría pasando el pobre chaval. Y claro que cuando se le comunicó pues que era autista, pues se quitó un peso encima, empezó a comprender también otras cosas, ¿no? Y en fin, tremendo. Sí, hay que comunicarlo, ¿vale? Cuando veamos que empiezan a sospechar, que son distintos, que se ven raros, etcétera, tremendo. Dice Vanessa la literalidad. Efectivamente, hay que tener un cuidado con estas cosas. Bueno, lo de la literalidad, hago un pequeño inciso. La literalidad no es solo el no entender los chistes o no entender los dobles sentidos, es estas cosas del lenguaje que utilizamos tan arbitrariamente y tan, no sé, sin pensarlo y pensamos que todos tienen por qué entenderlo, ¿no? Y no lo es. O sea, dices, parece que tienes el diablo dentro. Diablo dentro, ¿qué es el diablo? Pues un tío con cuernos está dentro. ¿Dónde estará? Pues estará dentro de mí, ¿no? Pues efectivamente, sí, son capaces de pensar eso, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, palabras en la nube, dice, buenos días Daniel, vengo a recordarte el debate que hubo la semana pasada sobre el tema del autismo y los idiomas. Ah, sí, que interesante, y la pregunta es de si es una carga añadida para los autistas, ya sean verbales o no. Vale, ok, tema súper interesante, vamos a ver. El lenguaje humano es la máxima expresión de la desrealización o la metarepresentación de lo simbólico. Las personas autistas tienen dificultad con la simbolización, con lo simbólico. Por eso, para mí es el hilo conductor en la simbolización que une hasta un autismo tipo Kanner, de necesidad de ayuda máxima, hasta una persona Asperger, o TEA leve, como se suele decir, es el campo simbólico, ¿vale? Es lo que más les une. Salvando las distancias, puede haber desde peques o chavales o personas autistas que no lleguen nunca a hablar porque tienen una dificultad muy grande en el campo simbólico, o otras personas, como personas adultas Asperger,
que evidentemente no tienen dificultades para hablar, pero les cuesta este tipo de cosas, estas sutilezas verbales, los chistes, los dobles sentidos, el decir una cosa cuando quieres decir otra, las ironías, ¿vale? Las duplicidades en las palabras, las intenciones de los demás, ¿vale? Es el hilo conductor, la simbolización. Entonces, entendiendo esto, que el lenguaje es la máxima expresión de la simbolización, es decir, nuestro lenguaje, y más el lenguaje hablado, no escrito, es un lenguaje que no permanece, es un símbolo que no permanece, y de hecho, nuestro habla no se parece en nada a las palabras, a las cosas de la vida real. Es decir, ¿por qué los peques cuando empiezan a hablar y nombran al perro el guau guau o el miau miau? Pues porque miau miau se parece en realidad más a un gato, se asemeja más a un gato que la palabra gato. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo al menos es el sonido que hace. Entonces tiene algo más de real esa palabra, ¿vale? Entonces esto es una negación, lo que los psicólogos llamamos una metarepresentación, una negación de la realidad, una sustitución de la realidad, ¿vale? Esto se puede complejizar más por el lenguaje, con el lenguaje figurado, con los símbolos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay dificultades en el campo simbólico, es difícil adquirir un lenguaje. Entonces, si hay dificultades, ¿vale? Introducir otra lengua le va a crear todavía más dificultades a un chaval. A excepción de que los lenguajes, las lenguas, por ejemplo, sean un poco su campo de interés especial, y en algunos casos es así, ¿vale? Entonces, suplen estas dificultades a nivel simbólico por el tema de la hiperfocalización que puedan tener y la obsesión, entre comillas, con esos temas. Entonces, a lo mejor sí les viene bien, pero por lo general yo no recomiendo de entrada, habría que analizar la capacidad simbólica y otras muchas cosas, en enseñar 2 lenguas a una persona autista, verbal o no verbal. Si es no verbal, exageradamente, que casi os diría que no. Y si es verbal, habría que tener cuidado. Habría que ver, ¿vale? Así que muchas gracias. Palabras en la nube. Vale, Kiki Informático, que casi me abandona para irse a jugar ahí al Twitch, me pregunta: hola Daniel, para mí me gustaría que hablases del autismo en el mundo laboral. Ostras, Pedrín, ventajas e inconvenientes y según su grado de autismo. Está Mac Pollatos por aquí, que os puede hablar del mundo laboral. Bueno, a ver, tema súper complejo. Aquí habría que ver muchísimas cosas. Sí es cierto que evidentemente como sociedad nos tendríamos que adaptar a las diversas divergencias, a los diversos potenciales que tiene cada persona. Hay algunas empresas que intentan utilizar estos potenciales de las personas en la condición autista para dotarles de un lugar en el que poder desarrollar su potencial y a la vez trabajar, ganarse la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que yo conozco unas cuantas y algunas funcionan muy bien y otras funcionan muy mal y otras funcionan horriblemente mal, ¿no? Las que funcionan muy bien, por ejemplo, SAP. SAP es una empresa, una de las mayores empresas de informática y tiene un programa que se llama Autism at Work que funciona tremendamente bien, pero también es una grandísima empresa con muchísimos valores. Luego hay pequeñas empresas que intentan mimetizar esto y les sale rana, porque al fin y al cabo tiene un concepto de empresa muy antiguo y muy arcaico. Y entonces por eso no funciona bien. Otras sí, ¿vale? Sí es cierto que es complejo. Hoy en día, gracias al tema de las TIC, de la informática, del campo de la IT, hay muchas personas autistas que pueden encontrar un foco, ¿no? Porque les suele gustar mucho el tema de la informática, ¿no? Por el tema de la lógica, la predictibilidad, etcétera, etcétera. Hay muchísimos autistas que son informáticos. Eso lo sabéis casi todos y casi todas, ¿no? Pero bueno, habría que ver también, pues eso, los intereses que tengan, la motivación que se tenga, el comprender que el acceder al mundo laboral es cambiar totalmente de estado, de estatus social, por así decirlo. Hay que renunciar a muchísimas cosas para poder ser, por ejemplo, independiente. Hay que hacer un análisis muy grande de eso. Yo, de hecho, tengo un trabajo que hice basándome en un trabajo que creo que se había hecho en Autismo Sevilla muy chulo. Y bueno, lo estuve ampliando, etcétera, incorporando algunas cosas más novedosas y más modernas, y habría que evaluar muchísimas cosas. Evidentemente hay que evaluar lo personal y luego pues el tema de las empresas que evidentemente necesitan todavía ampliarse muchísimo más. Pero si estamos comentando hoy en día el tema de la pausa del café y ese tipo de tonterías, o sea, estamos todavía a años luz de países del norte de Europa, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. Entonces, bueno, hay muchísimo que avanzar aquí. Pero para las personas autistas, pues evidentemente hay muchísimas cosas en las que poder trabajar. Yo, de hecho, trabajo con algunas con el tema de, pues eso, tema de currículum, temas de entrevistas de trabajo, tema de
cómo comportarse en un ambiente laboral, porque no es lo mismo que estar con los amigos, o etcétera, etcétera, de adaptación, ¿no? Entonces es tremendamente complejo porque es como un mundo distinto. Eso lo sabéis todos, ¿no? Y todos, aunque no lo digamos, ¿no? Cuando estás trabajando, sí, son tus compañeros, pero no son tus amigos, porque hay alguno que es un superior, entonces hay cosas de las que no se puede hablar, hay que ser más prudente aquí, más prudente allá. El ámbito profesional, jolín, tiene su intríngulis y tiene unas normas ahí no escritas tremendamente complejas, y eso hay que trabajarlo, porque eso no se aprende, y eso lo sabéis que no lo enseña en casi ningún sitio. Y una persona autista, pues evidentemente hay que adaptárselo, ¿no? a sus circunstancias, ¿no? Y a sus potenciales, ¿no? Entonces es un tema muy complejo y muy interesante. Tenemos que hablar más de esto. Venga, vamos para allá. Seguimos. Maribel me dice: buenos días, quizá para otra oportunidad, pero comparto que escuché una psicóloga radio en Caracas comentar que la generación Z, 94, según algunos estudios, parece haber incrementado ansiedad, depresiones, déficit de atención y Asperger. ¿Será posible, supongo? Bueno, yo creo que con el tema del TDAH, el Asperger, el autismo, etcétera, yo creo que sobre todo lo que han mejorado son los mecanismos de detección, y por eso está aumentando el número de casos, ¿no? De personas en la condición autista. Yo, por ejemplo, estoy ahora, este año, pasarse el año en que más he diagnosticado a mujeres, a adultos, mujeres, además de toda mi carrera profesional. Y yo creo que casi ya 20 años, 18 años creo que llevo haciendo psicodiagnóstico. Y es el año en el que más he diagnosticado, por ejemplo, a mujeres. Antes estaban pues ocultas, ¿no? Escondidas, pues eso es lo que estamos hablando, ese enmascaramiento, ¿no? Que se da sobre todo en mujeres en la condición autista. Yo creo que es un tema de que se han mejorado las herramientas de detección, pero todavía tienen que mejorar muchísimo, ¿no? Bueno, seguimos. Muchísimas gracias. Miguel me pregunta, no sé si esta ya respondías, ¿qué tipos de autismo hay y qué diferencia hay entre TEA y Asperger? Bueno, esto ya lo he comentado, y sobre la diferencia entre TEA, autismo y Asperger, creo que he vuelto a compartir un hilo que hice hace poquito en Twitter, ¿vale? Miguel, échale un vistazo a mi Twitter porque por ahí lo tienes. Bueno, Aspi Mamá dice: buen día, por favor, agrega la respuesta a los idiomas. ¿Qué tal la lengua de señas? Mi experiencia es positiva, puedo socializar sin estrés. Bueno, el tema de los lenguajes de signos es muy importante. De hecho, en los temas de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, es muy importante revisar antes lo que os he comentado, el tema de la capacidad simbólica, porque normalmente, jolín, es que es autismo, venga, voy a meterle el PEX. El PEX es el sistema de intercambio de imágenes, de fotografías a cambio de, pues eso, objetos o acciones. Eso es una barbaridad, poner ese sistema sin hacer una evaluación antes de la capacidad simbólica que tenga del PEC y la interacción, incluso el tema de la psicomotricidad. El tema de los signos, para mí, por lo general es muchísimo mejor porque no interviene otro objeto. El signo, por lo general, suele ser más parecido al objeto y a la acción. Por ejemplo, beber, jugar en el Benson Schaffer. Es muchísimo más parecido, muchísimo más intuitivo. El autista lo ve, la otra persona también lo ve. La interacción es muchísimo más sencilla y muchísimo más fácil. Entonces, bueno, siempre que hay dificultades a nivel de comunicación es importante hacer esta evaluación que os he dicho y después elegir un sistema alternativo aumentativo. Por ejemplo, el Benson Schaffer es un sistema de signos para que el niño hable, en el que se remarcan, por ejemplo, los golpes silábicos, etcétera, etcétera. Entonces es para que el niño hable, no es un sistema sustitutivo. A veces se utiliza así como sustitutivo porque no llegan a hablar, no llegan a ser verbales, pero la intención es que sean verbales. Entonces este sistema ayuda muchísimo. En mi opinión, más que un PEX. Yo el PEX lo he utilizado en casos bastante contados, en los que hay dificultad a nivel motora, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con algún red lo he utilizado. Venga, seguimos. Mi niña te amo dice: leí una mamá diciendo que odia el autismo porque su hijo convulsiona, no habla, no camina bien. ¿Acaso eso no es por la epilepsia? ¿La epilepsia puede causar signos de autismo? ¿Cosas si es realmente el autismo? A ver, la epilepsia es una cosa y el autismo es otra. Sí es cierto que en algunos tipos de autismo, sobre todo los autismos más tipo Kanner, en los que hay dificultades a nivel cognitivo, sí es cierto que hay más posibilidad de desarrollar epilepsia y epilepsia convulsiva, como la que dices aquí. No es autismo, es epilepsia, es distinto, ¿vale? Hay autistas que no tienen epilepsia. Y hay incluso autistas que tienen epilepsia más de tipo crisis de ausencia o crisis parciales complejas, que son las de desmayos, que se confunden con desmayos, que ni siquiera lo saben. Pero esto es epilepsia, no es autismo, es por la epilepsia. Entonces es una cosa totalmente distinta. De todas formas, la epilepsia es una de las enfermedades, si eso es una enfermedad, el tema de la epilepsia,
que con medicación se puede solucionar, y se puede solucionar bastante bien además. Entonces, sí es cierto, con algunos posibles efectos secundarios, pero una convulsión es peligrosa, ¿vale? Entonces, pero bueno, lo importante es esto, que no es autismo, es la epilepsia. Bueno, Sara me pregunta, ¿cómo se distinguiría entre alguien que tiene TDAH con ansiedad social y TEA? ¿Las características pueden ser similares? Sí, es cierto, y además se confunden muy fácilmente con el tema de la ansiedad, ¿vale? Pues habría que ver la naturaleza de las dificultades de interacción que tiene esta persona para ver si tiene más que ver con las dificultades que hay en el TDAH que con las del TEA, que son distintas, ¿vale? Por eso siempre digo que hay que ir a la naturaleza de los síntomas para ver de qué condición estamos hablando, ¿vale? Bueno, y con esto termino las preguntas que tengo por aquí anotadas. Disculpadme, no sé si me he dejado alguna. Nos quedan unos minutitos. Si queréis hacerme alguna pregunta por aquí, adelante. Que nos quedan algunos minutos antes de cerrar por hoy. La verdad es que ha salido un programa bastante interesante, ¿no? Preguntas, algunas recurrentes, es normal, no os preocupéis. Respondo las veces que haga falta. Y otras, la verdad, es que nuevas y muy, muy interesantes. ¿Alguna preguntita más? Aparte de peloteo de Kike Informático, dice, gracias Dani, se nota que te lo curras. Gracias, Kike. ¿Alguna pregunta más por aquí, por YouTube? Natalia, que sé que estás por ahí. No, sí, no. ¿Preguntas? Bueno, próximas. ¿Vas a volver a hablar sobre el TEA y relaciones sexuales, Natalia? Pues sí, mi intención es hacerlo. Sabéis que tengo un vídeo en el canal sobre el primero que hice sobre TEA y sexualidad, pero sí, la verdad es que tengo intención de hacerlo porque además me lo han pedido tanto madres preocupadas por el tema de la sexualidad de sus hijos como adultos autistas incluso en pareja, que me preguntan sobre ello. Así que sí, tengo intención de hacerlo, Natalia. Recuérdamelo, venga. Y me dice, no sé qué has querido decir ahí. Vanessa me dice, tienes que ampliar, sí. Sí, toca hacerlo. Bueno, familia, como sabéis, la semana que viene estoy en Madrid, entonces el próximo programa lo haremos no el jueves, sino el próximo miércoles, a la misma hora, a las 8, ¿vale? Viajo a Madrid y además el viernes estoy trabajando todo el día allí con sesiones a tope, tengo toda la agenda cerrada. Dice Natalia, muy bien, seré pesada. Pues nada, machácame ahí sin piedad. Dice Ansoal, ¿cómo puedo aprender ese sistema aumentativo de la comunicación? Búscalo, se llama Sistema de Comunicación Total Benson-Schaffer. El era para llamar tu atención, pues lo has conseguido, muy bien. Lo has escrito exactamente igual. Lo has copiado y pegado, ¿no? No me digas que lo has hecho así y te ha salido igual. Bueno, familia, pues si os parece lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención. Me dice Vanessa que si puedo volver a enseñar el libro, lo puedo volver a enseñar. Y como veis, tengo aquí mis post-its de habérmelo estudiado y tengo mis apuntes. Y aquí es donde pongo, no estoy de acuerdo. Por todo lo demás, sí. Aquí lo tenéis. Bueno, muchísimas gracias. Familias, nos vemos el próximo miércoles y antes por las redes sociales. ¿De acuerdo? Sed felices. Chao.